Hola, buenos días, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en este domingo, agosto primero. Hoy inicia el mes de agosto y estamos muy contentos porque nos tomamos unas semanas de descanso por muchas actividades que tuvimos de este lado, tanto en la iglesia, en el trabajo y otros lugares. Pero estoy muy contento de regresar con ustedes porque hace un año aproximadamente, de hecho fue el 18 de julio del año pasado, es que este ministerio Tetelestai nació. Es cuando nos decidimos, a través del año de la plaga, como el evangelio no salía tanto, decidimos entrar online y hacerlo a través de YouTube y de otros medios, y empezó a salir el evangelio, no solamente aquí a los Estados Unidos, en California, sino también en México y otros lugares del mundo. Entonces es un placer el poder estar aquí con ustedes después de un año. Qué precioso, un año que ha sido de crecimiento, un año de prueba, pero continuamos caminando. Y porque es un año especial y es un año nuevo para nosotros en este ministerio Tetelestai, decidimos empezar una serie nueva, una serie completamente nueva y muy interesante, créeme. Por las próximas semanas vamos a estar hablando de un tema del cual ya les había dicho que quería dar, y es acerca de demonios, ángeles, ángeles caídos y Satanás. ¿Quiénes son? ¿Por qué los crearon? ¿Por qué hay tanta maldad en la tierra? Entonces, esos temas los vamos a continuar, los vamos a tratar en las próximas 3 o 4 semanas, yo creo. So, no te los pierdas porque hoy, por ejemplo, la clase que tenemos es el origen de todo esto. Y para comenzar, aclaremos algo. Tú y yo, por ejemplo, vivimos en un mundo, en una realidad espiritual, lo creas o no. Tenemos una vida física y estamos aquí y todo lo físico es material y se puede ver. Pero también existe una vida espiritual, un mundo espiritual al cual tú y yo no podemos ver, pero es real y está aquí. Tal vez tú te preguntes, ¿de dónde viene toda esta maldad, Miguel, que hay en el mundo? También estamos hablando de guerras. ¿Te has preguntado por qué hay tanta guerra? ¿Por qué todavía no termina una guerra aquí, cuando ya comenzó otra de este lado? ¿Por qué el hombre no ha aprendido a vivir en paz con sus vecinos, con otros países junto a ellos? ¿De dónde viene todo el terrorismo? Que no nada más afecta a un pueblo o a un país, créeme que afecta a muchos países en el mundo entero. ¿Qué hay del narcotráfico y de la violencia de carteles? ¿Qué hay del tráfico humano? ¿De dónde proviene todo esto? Si los problemas que tenemos en el mundo entero no son problemas sociales o son problemas de gobierno, de política, la raíz y el origen de esos problemas es una raíz espiritual, es un origen espiritual. ¿Quién está detrás de todo esto? Es real, créeme, lo que es, hablando del mundo espiritual, es algo muy real. Y muchas personas dirán, ¿sabes qué, Miguel? Yo no creo en nada de eso, en eso de lo espiritual. Eso de los demonios y los ángeles no existe. ¡Wow! Que me es interesante este punto de vista que tiene mucha gente, que dice que no existe, que no creen en las cosas espirituales. Pero déjame decirte qué dice la palabra, porque ahí es realmente donde tenemos que poner atención. Si tu punto de vista es ese, tu forma de pensar es de que no existe lo espiritual, escucha lo que dice Dios en su palabra. Dios es real, Dios es fiel, es honesto y siempre te va a decir la verdad. Y esto nos lo presenta la palabra de Dios. En Efesios 6, del versículo 12, dice así, ve lo que dice San Pablo. Porque nuestra lucha no es una lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, en las huestes espirituales, de maldad en regiones celestiales. Ya, ese es tu verdadero enemigo. Tenemos un enemigo que no podemos ver. Es un enemigo espiritual. Pero me gusta mucho lo que dice el pasaje, porque mira, dice Pablo, te habla de principados, potestades, poderes y huestes espirituales. Estos son rangos en el mundo espiritual. Y esa es la batalla a la cual tú y yo nos estamos enfrentando. Ya. Lo creas o no, tú ya estás dentro de esa batalla. Y lo peor de todo es que si estás en una batalla y eres una de las personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no creo en lo espiritual. Ese es el error más grande que vas a cometer. ¿Por qué? El error número 1 es este. El que no creas que existe esto, que no es real. Porque dice la palabra que ya estamos en una batalla. Todos, aquí nadie se escapa.
Y un soldado ignorante que va a la guerra sin conocer a su enemigo es un soldado que está destinado a la muerte, porque no sabes contra quién te estás enfrentando. Ese es el error más grande que vas a cometer. El que no te prepares para una batalla que estás enfrentando. El error número 2 y la estrategia, yo diría número 1 que utiliza el enemigo Satanás, es esta: el hacerte pensar que Él no existe. Ya. Yo creo que esas personas que piensan así, que Satanás no existe, que Dios no existe, que el mundo espiritual no existe, que son tonterías, créeme, ellos ya cayeron en la trampa y se los echaron al plato, como decimos por acá. They're done. ¿Por qué? Porque no crees en una realidad espiritual. Entonces, tengamos eso en mente. Si la palabra nos dice que realmente Dios creó todas las cosas visibles e invisibles, espirituales y no espirituales, materiales, es porque es real. Observa lo que dice Colosenses. Vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, el versículo 16 al 17. Pablo una vez nos habla de lo mismo. Y ve lo que dice. Dice lo siguiente. Colosenses 1, versículo 16 al 17. Porque en Él fueron creadas, y cuando dice Él se refiere a Jesús, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, ya sean poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Una vez más, Pablo aquí nos habla de que Dios creó lo visible y lo invisible. Dios lo creó todo a través de Él y para Él. Todos los ángeles preciosos, todos los arcángeles, serafines, querubines, todas estas huestes celestiales, Dios las creó para Él y a través de Él. Y aquí están. Y créeme que son tanto los rangos que es tan interesante el pensar esto. Imagínate, ¿cuál es la diferencia de un ángel y de un arcángel? De un serafín a un querubín. ¿Cuáles son los dominios, las potestades, los tronos, las huestes celestiales? Dios lo creó todo y lo hizo muy bien, lo hizo a la perfección. Pero desgraciadamente, hubo uno de esos seres que Dios creó, y yo creo fue el mejor de todas la hueste celestial que Dios creó. Uno de ellos se rebeló contra Él. Y ahí es cuando surge toda la maldad que hay en el mundo, no solamente desde el origen en el Edén, hasta este momento. Ese es el gran enemigo de tu alma. Ese es el gran enemigo al que estamos enfrentando. Y créeme, ese enemigo tiene un ejército grandísimo. Ya tiene muchos ángeles, se trajo un montón con él. Pero no te me desesperes, no te me desanimes. Porque la palabra dice que son más los que se quedaron con Dios. Vamos a leer más adelante en el capítulo 2, en el libro de Apocalipsis, que Satanás se trajo 1/3 de ángeles con él. Ya. Y se trajo de todos los rangos, No nada más puros angelitos y arcángeles, no, se trajo de todo. Pero Dios se quedó con 2/3 de ángeles. Y si Él quisiera puede hacer más. Pero la cosa es esa. Él es muy real. Y en Él empezó todo. Todo este problema que tenemos en el mundo entero inició a través de la maldad que empezó en este ser que se llama Satanás. Y para hacer eso vamos a estudiar a este personaje. ¿Ok? Vamos a hacer una oración ahorita. Porque vamos a entrar en un tema muy interesante. Y créeme, cuando decides dar este tipo de clases y presentar y revelar al mundo entero realmente quién es su enemigo, lo creas o no, hay mucho ataque espiritual. En las últimas semanas hemos estado bajo ataque en algunas áreas en nuestras vidas, personalmente hablando. Pero seguimos caminando en fe, porque dice la Escritura en una de las cartas de Juan, que es más fuerte y más poderoso aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Y a eso digo amén. Porque Dios es más poderoso y vive en mí. Es mucho más poderoso que el que vive en el mundo, que es Satanás y todos sus secuaces. Entonces quédate aquí conmigo. Toma tu Biblia, toma tu palabra, porque vamos a leer en este momento. Y vamos a orar y vamos a conocer. Dios en su palabra nos reveló quién es nuestro enemigo y tienes que conocerlo. Porque sabes, tienes que saber cómo ataca y cuáles son sus técnicas.
Y en su palabra Dios nos las dejó. Y nos dice, ten cuidado, ataca de esa manera, protégete de esta otra y pelea de esta manera. Él nos da todas las pautas, todos los pasos que hay que seguir. Entonces toma tu Biblia. Vamos a leer el capítulo 28 del libro de Ezequiel, ese gran profeta Ezequiel. Muy interesante. Él te habla mucho de querubines. En el capítulo 3, en el capítulo 8, y aquí nos vamos a hablar, y otros capítulos en el mismo libro. Pero quédate conmigo, toma tu Biblia, capítulo 28 de Ezequiel. Antes de empezar la clase, vamos a hacer una oración para que Dios nos proteja, nos bendiga y que este estudio sea de riqueza para ti, para mí y que nos permita crecer de una manera increíble. ¿Ok? Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora conmigo. Padre, te damos gracias porque iniciamos un año nuevo, Señor, en este ministerio. Y estás a punto, Señor, de dotarnos, de fortalecernos y de hablarnos a través de tu palabra una vez más. Te quiero suplicar, Padre, que todas las personas que vean este estudio se llenen de ti, que te conozcan mejor, que confíen más en ti y que crezcan en su conocimiento de quién eres tú y de cuánto nos amas. Todo esto, Padre, te lo suplico y te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es Dios y que vive y que reina por toda la eternidad. Amén, amén, amén. Rápidamente vámonos al capítulo 28 en el libro del profeta Ezequiel. Y ese capítulo 28 es un capítulo clave. Son dos capítulos muy importantes y son los claves que te describen a Satanás. Este es uno de ellos, Ezequiel 28. El otro es Isaías 14. Y también Apocalipsis 13. Y también Génesis 3. Ahí son varios los pasajes. Pero yo creo que es uno de los más importantes, porque nos va a hablar en detalle quién es este personaje y de dónde surge todo esto. Entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el estudiar esta persona, que es rápidamente. No nada más tiene un nombre, tiene un montón. Satanás es el más común. Pero déjate ahí una lista. Aquí tengo una lista chiquita de todos los nombres que tiene. Uno de los cuantos nombres, porque tiene más. Yo nada más aquí como unos 15 más o menos. Y son estos, mira, se le conoce como Satanás, Lucifer, la serpiente, el dragón, el diablo, Belcebú, el maligno o el malvado, el mentiroso, el padre de la mentira, el asesino, el príncipe de este mundo, el Dios de ese mundo, el príncipe de la potestad del aire, el ángel del abismo, la serpiente antigua, y tiene de más. En Apocalipsis le dan muchos títulos a este ser. Entonces cada nombre que tiene esta persona, este personaje, simboliza algo, habla de sus atributos y de quién es. Pero no vamos a darle mucha importancia a él. Vamos a estudiar ahorita quién es él. Porque más adelante vamos a estudiar quiénes son los ángeles de Dios, los que se quedaron con él. Y quién es Dios, y qué tanto poder tiene. Pero más que nada, quiero que entiendas algo. Que si Dios nos da estas clases, nos da su palabra y nos habla de este enemigo, es porque te ama. Y porque tiene un plan perfecto para ti. Y porque te quiere proteger. Y porque te quiere dar a entender qué tan poderoso es Dios. Entonces, toma tu Biblia, capítulo 28, y vamos a leer un promedio son como unos 10 versículos más o menos en este capítulo. Entonces, ahí donde estás, agarra tu palabra, vete al Ezequiel 28, versículo 1, y dice así: vino la palabra de Dios diciendo: Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho: un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. No eres más que un hombre, y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. Qué interesante. Mira, este pasaje nos está hablando no de Satanás todavía. El pasaje inicia diciendo: ¿sabes qué? Vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro. Le está hablando al príncipe, que es la persona que reinaba en ese tiempo en esta ciudad de Tiro, que hoy en día es el Líbano, allá en el Medio Oriente. Aparentemente el Líbano era una ciudad muy bonita en ese tiempo, y la persona que estaba ahí, este príncipe, dice que se sentía Dios. ¡Wow! Imagínate, Dios le está hablando a esa persona. Y es importante notar que le está hablando al príncipe, ¿ok? Lo conoce como príncipe, aunque realmente esta persona era el rey de esa ciudad.
Pero aquí la palabra dice, no, tú eres un príncipe. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Sigue diciendo el versículo 3. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. Ningún secreto te es oculto. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti y has adquirido oro, plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría, con tu gran comercio, has aumentado las riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Eso es muy importante. Este príncipe era muy listo, era muy sabio, dice aquí el pasaje. Y muy bueno para el comercio. ¿Y sabes esta ciudad quién era? Esta ciudad de Tiro. De ahí vienen los famosos, los fenicios. Los fenicios se encargaban y fueron los primeros que viajaron por todos los mares. A ellos les encantaba andar en el comercio. Se iban a un lugar y a través de barcos llegaban y traían mercancía, la vendían aquí, se llevaban mercancía de acá y así andaban por todo el mundo que se conocía en ese tiempo. Tenían una fuerza naval muy poderosa, nadie se les emparejaba. Y este príncipe era tan listo que ocupaba todo ese comercio y se hizo muy rico y su riqueza y su sabiduría lo enaltecieron y se sentía Dios. Pero como dice el pasaje, Dios le dijo, pero tú no eres un Dios, tú eres un hombre. Los fenicios, esta ciudad de Tiro, vendían tantas cosas, tenían un comercio tan increíble y era la sede, la ciudad número 1 en este mundo de este tiempo, que vendía más esclavos. Ellos tenían un sistema de vender esclavos como nadie más lo tenía en este tiempo. Otros recursos extrabíblicos que estuve leyendo y estudiando hablaban de que tenían 2 días, esto sí lo sabemos, tenían 2 días a la semana que vendían esclavos y vendían un promedio de 10,000 esclavos en un día. Un promedio de 20,000 esclavos a la semana. Si haces cuentas, a través de un año era alrededor de 1 millón de esclavos que se vendían al año en este lugar. Qué interesante. En ese tiempo le llamaban esclavos, esclavitud. ¿Por qué? Porque agarraban gente de aquí, se llevaban gente de allá y los iban a vender. Hoy en día, ¿sabes qué es eso? Eso es tráfico humano. Es lo mismo. Nada más le cambiaron el nombre. Secuestran, roban gente, jóvenes, incluso niños. Y los van a vender a otros lugares. Las cosas no han cambiado. El nombre es el único que ha cambiado. Pero vemos que este hombre de Tiro, este príncipe de Tiro, era un hombre malo. Y era tan malo que se sentía Dios. Observa que sigue diciendo. Dice el pasaje, una vez más, en versículo 5, con tu gran sabiduría y con tu gran comercio has aumentado tus riquezas y has enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Eso es importante para nosotros, ¿eh? Eso es lo que hace la riqueza y la sabiduría. Te enorgullece. Tienes que controlar eso. Si eres una persona rica que tiene suficiente dinero, muchos bienes, ten cuidado en exaltarte. Mantente humilde. Ese es el problema con las riquezas muchas veces. Que hay personas que se sienten $1,000,000, incluso cómo caminan. No. Ese es el problema que tenía este hombre. Entre más tenía, más poderoso se sentía. Él se sentía tan poderoso que pensaba que estaba sentado con Dios, man. Wow. O sea, con cuidado, ¿ok? El versículo que sigue, ese versículo 6 dice, por lo cual así dice el Señor, por cuanto has igualado tu corazón al corazón de Dios, por tanto, he aquí, traeré sobre ti extranjeros, los más crueles de las naciones, y ellos te desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor, y te harán bajar al sepulcro y morirás la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Aún así dirás, un Dios soy en presencia de tu verdugo, pero tú eres un hombre y no Dios, en mano de los que te hieren. Mira, este hombre ya Dios le cantó y le dijo, esto es lo que te va a pasar. Voy a traer a unos hombres muy malos y te van a destruir. Lo interesante de esto en la historia es de que la ciudad de Tiro era una ciudad muy fortificada. Como tenían tantas riquezas, como tenían tanto comercio, se fortificaron muy bien. Lo interesante de esta ciudad es esta. Eran 2 ciudades de Tiro. Una estaba en la tierra del Líbano. Lo que hoy en día es el Líbano, esa es la ciudad de Tiro. Pero hacia afuera había una isla en el mar Mediterráneo. Y en esa isla también construyeron otra ciudad.
Es por eso que al principio del pasaje, este hombre dice que está sentado en los mares, dice el versículo, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. Eso dice el versículo 2. ¿Por qué? Porque ahí tenían el templo grande, en esa ciudad que estaba en la isla. Ahí es donde él llegaba y ¿sabes qué? Él entraba y ahí lo adoraban como si él fuera Dios. Por eso se refiere a que estaba sentado entre los mares. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quiso destruirlo en una ocasión y fue con todos sus ejércitos, y Babilonia también fue un imperio increíble, fuertísimo, que reinó por 400 años. ¿Y sabes qué pasó? Babilonia no pudo vencerlo. Cuando llegaron a la ciudad, cuando finalmente entraron a la ciudad del Líbano, a la ciudad de Tiro, ya no había gente. Dice, ¿dónde se fue la gente? Se fueron al mar. Están en la otra ciudad, toda la gente escapó para allá. Y ahí no pudo llegar, porque recuerda que los fenicios o la ciudad de Tiro tenían la fuerza naval más poderosa de ese tiempo. Y fueron creo más de 10 años que trató Nabucodonosor de conquistar la tierra, la ciudad de Tiro, y nunca pudo. Pero después pasó lo que dice la palabra. Van unos hombres más crueles y más duros que lo vencieron. ¿Y sabes quién fue esa persona? Oh, esto es increíble, eso es pura historia. Y lo puedes checar, ¿ok? Para que no te estoy mintiendo. Checa la historia. La persona que conquistó la ciudad de Tiro fue uno y nada más y nada menos que Alejandro Magno. Alexander the Great, dice en inglés. Alejandro Magno llegó y él sí destruyó esa ciudad. Y llegó hasta la isla. ¿Y sabes cómo lo hizo? Destruyó la ciudad de Tiro, la ciudad que estaba en el Líbano. Y como no podía llegar por el agua, porque él sabía, nos van a destruir con esa naval que tienen, los destruyen. ¿Sabes qué hizo? Todos los escombros de la ciudad de Tiro que destruyó, las aventó al agua. Aventó todo lo que sobró, todos los desperdicios de los edificios, de todo lo aventó al agua y creó una calzada. Le tomó meses hacer ese proyecto, pero lo llevó a cabo. Y él conquistó la ciudad de Tiro. Y fueron tan crueles que sí mataron al rey. Y así es como dice el pasaje, la palabra, la profecía. Y ahí en el mar vas a morir. Y así fue. Ahí es donde él perdió. Pero regresemos al pasaje. Recuerda que Dios le está hablando al príncipe de Tiro. Le está hablando a ese hombre. Un hombre que se sentía Dios. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra en el versículo 11. Porque ahí comienza la segunda sección del capítulo 28. En la primera sección, Dios le está hablando a un hombre, al príncipe. Ve cómo inicia el versículo 11 del capítulo 28 de Ezequiel. Dice, y vino a mí la palabra de Dios una vez más diciendo, Hijo del hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, la elegía, ¿puedes cambiarlo? Hay unas versiones que guardan el término de un canto fúnebre, un canto de tristeza. Y es lo que le dice aquí. Hijo del hombre, eleva un canto fúnebre, un canto de tristeza al rey de Tiro. Oh, ahorita ya le está hablando al rey. Ya no le está hablando al príncipe. Y recuerda, un príncipe está aquí y un rey está acá. El rey es el que realmente tiene la autoridad. Aunque el príncipe que estaba en Tiro era el rey, él se sentía que tenía la máxima autoridad. No, arriba de él había alguien más poderoso todavía. Y a este personaje es a quien Dios se está refiriendo en este momento. Ve lo que dice. Eleva una elegía o un canto fúnebre al rey de Tiro y dile, así dice Dios, el Señor. Tú eras sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¡Wow! Oh, espérense. Aquí ya no estamos hablando de una persona, porque esa persona no era perfecta. El príncipe de Tiro. Aquí Dios le está hablando al rey, a la persona que realmente estaba gobernando ese príncipe. Y no quiero decir que Satanás lo posesionó, porque no es así. La palabra no nos indica eso. Satanás tiene muchos demonios y uno de ellos pudo haberlo tomado y poseído a esta persona. De hecho, la Escritura nos dice que solamente 2 personas en toda la Escritura y en todo el mundo van a ser poseídas por Satanás personalmente. Solamente son 2 personas. Una de ellas ya tomó lugar, que fue Judas Iscariote, el que vendió a Jesús. Los evangelios dicen que Satanás lo tomó por completo. Y lo tomó y se entró en él y lo vendió. Y vendió a Jesús. La otra persona
que va a ser 100% poseída por el mismo Satanás, está por venir. Y su nombre, su título, es el Anticristo. Este hombre no creo que haya sido posesionado por Satanás directamente. Yo siento que fue algún otro demonio, pero aquí nos está hablando el Señor de su palabra. Nos dice, miren, vean el tipo de persona que era este hombre, este ser espiritual cuando fue creado. Dice el pasaje, tú eras el sello de perfección. El decir que es sello de perfección es de que es el más perfecto de todos, no hay otro que se te empareje. Ya hay mucha perfección aquí en el cielo, en el mundo espiritual, pero tú fuiste el sello de perfección, no hubo otro igual a ti. Y sigue diciendo, fuiste lleno de sabiduría. No nada más te dio un poquito de sabiduría, estabas lleno de sabiduría. ¿Ahora entiendes por qué el rey de Tiro era bien sabio? Esta persona le estaba pasando esa sabiduría. Y dice la tercera parte, y eras perfecto en hermosura. ¡Wow! No solamente era perfecto, no solamente era sabio, sino también era increíblemente precioso. Era el ser más hermoso que Dios creó. Y esto lo está diciendo Dios, ¿eh? De nadie más. En la Biblia, Dios se expresa de esta manera. Aparentemente Dios creó a este ser espiritual y le dio un lujo especial, le dio un lugar especial. Pero vamos a ver que este personaje lo traiciona. Y es por eso que dice el pasaje, es un canto fúnebre, es un canto triste. Porque Dios lo creó. Fue su perfección, una obra maestra que hizo en el cielo. Y si en el cielo la obra maestra que hizo Dios fue el mundo espiritual, y este fue el colmo de la perfección. ¿Sabes que tú eres el número uno? Tú estás arriba de toda la enchilada, compadre. Eres el mejor de todos. Y se refiere a este ser espiritual. Aquí en la tierra su más grande inspiración fue el hombre. Porque ¿sabes qué? Dios te hizo a su imagen y a su semejanza. Muy similar a Dios. Porque Dios ama, yo puedo amar. Porque Dios perdona, yo puedo perdonar. Esos atributos de Dios, me dio unos cuantos de Él. Y somos su más grande inspiración. Aquí la más grande inspiración en el cielo, en el mundo espiritual, fue este ser. Y ve lo que sigue diciendo. En el Edén estabas. El versículo 20... Es el versículo... Ya me perdí. Ok, aquí está. Aquí está, ahora sí. Me fui a otro capítulo. En el versículo 13, 28, 13 dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, y toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, y te da una lista de ¿cómo se llama? De piedras preciosas. Pero dice el pasaje que estaba en el Edén. Espérate. Una vez más vemos aquí que no está hablando de príncipe de Tiro, porque el príncipe de Tiro nunca estuvo en el Edén. En el Edén solamente estuvo Adán y Eva, y después los expulsaron. Pero espérate, este ser espiritual estaba en el Edén. Ya, en otras palabras, estamos hablando de Satanás. Él ya estaba en el Edén. Cuando Dios lo hizo, Adán y Eva ya estaban ahí. Y observa, él ya andaba caminando por ahí. Y yo siento que estaba poniendo mucha atención Satanás en lo que estaba haciendo Dios, y especialmente cuando hizo al hombre y a la mujer, cuando hizo a Adán y cuando hizo a Eva. Algo me dice, no lo sé, no lo puedo comprobar bíblicamente hablando, pero yo siento que cuando Dios empezó a diseñar al hombre y a la mujer, ahí estaba Satanás poniendo mucha atención, viendo de qué manera los hacía, porque venía su ataque. Pero vemos el pasaje, que Satanás estaba en el Edén. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, vamos a leer todo el versículo porque habla de piedras, pero también hay un detalle muy interesante aquí en su vida. Observa lo que dice. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, y toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Esta expresión que dice aquí, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti, hay otras versiones que cambian este término
Y dicen, tus flautas y tus tamborines fueron creados y estaban en ti. Esta versión de las Américas, la versión de Reina Valera, creo conserva el término, los tamborines y las flautas fueron diseñadas y estaban dentro de ti. Este ser espiritual aparentemente cantaba. Tenía una voz increíble. No solamente era el sello de la perfección, no solamente era sabio y no solamente era hermoso, tenía un don tan precioso de expresar música. Y no se refiere a que tocara la flauta, no, de él salía esa música. Y otras versiones guardan ese término. Y me llama mucho la atención porque ¿te has puesto a pensar qué tanto poder tiene la música en la gente? ¿Te has puesto a pensar que muchas veces la música es más fuerte y más poderosa que una droga? Ya. A mí me ha pasado que ya tengo 50 años y de repente hubo un tema por ahí que escuché cuando tenía 10, 15 años y digo, ¿sabes qué? Eso me recuerda a esta otra cosa. La música tiene mucho poder. Te lleva a lugares donde has estado antes. Trasciende el tiempo. Tiene mucha autoridad. Esa música nos lleva a adorar a Dios y a cantarle y a bendecirlo. Y muchas veces nos hace llorar. Nos recuerdan cosas tristes. Satanás conoce el poder de la música. Y yo siento que la estoy ocupando. Porque si escuchas todo hoy en día, el tipo de música que se está creando, wow, hay cosas que dices, ¿cómo es posible que canten eso? Pero es que él sabe que de esa manera puedes dominar a la gente y su forma de pensar. Y aquí vemos que él lo tuvo desde un principio. Eso es uno de los atributos que tiene una manera de cantar o de expresar su música increíble y otra cosa que es muy hermoso. Sí, si en este momento tú vieras a Satanás, no te darías cuenta quién es, porque su belleza es increíble. Y nos han vendido la idea de que Satanás es un hombre horrible, es un ser con cuernos y con cola y con su trinche. No, eso es pura imaginación, así no es. Él, si lo ves en este momento, él no ha cambiado. Él va a llegar a ser un hombre horrible después y lo vamos a leer ahorita. Pero en este momento, si llegaras a verlo, dice la Escritura, nos dice San Pablo en Corintios, que Satanás se viste de ángel de luz. De ese tamaño es. Es un ser precioso, así como le dice Dios, y no ha perdido nada de esa hermosura. La sigue teniendo hasta el día de hoy. Pero sigamos leyendo, vamos a ver qué es lo que sucede. Dice el versículo 28, otra vez me salté. Dice entonces, aunque a causa de tu abundancia el comercio, no, ya pasamos por ahí. Una vez más, el versículo de el 15, una vez más, el versículo 14, perdón. O comencemos desde el 13 una vez más, donde dice así: en el Edén estabas, en el huerto de Dios, y todas las piedras fueron creadas para ti. Esa música todo fue integrado en ti desde el día de que fuiste creado, dice el pasaje. El día que fuiste creado fueron preparados todas esas piedras, todos esos instrumentos. Y dice el versículo 14: tú, querubín protector, de alas desplagadas, yo te puse ahí, estabas en el monte santo de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Wow, observa lo que dice. Tú, querubín protector. Y aquí vemos que no está hablando de una persona. Está hablando de un ser espiritual. Y es un querubín, que es un rango bélico, es un rango de guerra en las huestes celestiales del Señor. Tenemos ángeles, tenemos arcángeles, serafines, querubines, dominios, potestades, tronos, virtudes y las huestes. Es increíble, date cuenta que un angelito está aquí abajo, un arcángel está aquí. El serafín está un poquito más arriba y el querubín está mucho más arriba porque ese es de guerra. Ese ser de guerra, ese querubín, es este hombre, es este ser que está aquí. Es poderoso y es bélico. ¿Sabes qué? En la carta de Judas, es un solo capítulo. Ahí nos habla, hay una historia donde San Miguel Arcángel, el arcángel Miguel, está peleándose por el cuerpo de Moisés con Satanás. Aparentemente Satanás se quiso llevar el cuerpo de Moisés cuando murió y llega Miguel y se pelean por el cuerpo de Moisés. Y en esa batalla,
Miguel no lo vence, no se va sobre Satanás y le pelea y le dice yo soy Miguel Arcángel y no, ¿sabes qué dice Miguel Arcángel? Que el Señor te reprenda. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué no le peleaste, Miguel, y le ganaste? Porque Miguel sabe quién es Satanás. Él sabe que es una persona poderosa. Pero Miguel Arcángel sabe que Dios es mucho más poderoso que él y por eso le dice que el Señor te reprenda. Y el Señor lo va a reprender. Ya. En una ocasión escuché a un maestro de escritura que decía que estuvo en las Fuerzas Armadas. Él estuvo en el ejército. Y dice, mira, siempre cuando vas a guerra, a un tanque, ¿cómo le peleas? Con otro tanque de guerra. A un avión en el cielo, en la guerra, ¿con qué le peleas? ¿Cómo le peleas? Con otro avión. A un querubín, ¿cómo le peleas? Con otro querubín. Este ser es interesante, que cuando Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén, dice el pasaje en Génesis 3, que Dios puso querubines para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Y no puso esos querubines para protegerlo el árbol de Adán y Eva, no creo, porque un angelito hubiera controlado a Adán y Eva, ese no es problema. Pues un querubín, yo siento, porque otro querubín quería hacerle daño a ese árbol, y Dios lo protegió. Y es este ser. Interesante, ¿no? Sabio, hermoso, perfecto y bélico, le gusta la guerra. Pero mira, quiero regresarme a un versículo, es el versículo 13, creo, o 14. Es el versículo 13, donde termina así diciendo que creó todas las piedras y todos esos instrumentos musicales y fueron creados el día que fuiste creado, fueron preparados, perdón, así dice, y el día que fuiste creado, fueron preparados. Mucha gente dice, ¿por qué Dios hizo al diablo? No, Dios no hizo al diablo. Dios no lo creó. Dios lo hizo perfecto, lo hizo sabio y lo hizo hermoso. Y ahorita vamos a ver cuál fue el problema. Dios nunca creó la maldad. Y dice la palabra que Dios creó el infierno por una razón. Para Satanás y para sus ángeles. Quiero que entiendas algo de este ser. Juan 10:10 nos dice lo siguiente, que el ladrón, y se refiere a Satanás, vino solamente a 3 cosas. Vino a robar, vino a matar y a destruir. Eso es lo único que hace, según Juan 10:10. Y observa lo que le pasó a Adán y Eva cuando entrometió su cola en la vida de Adán y Eva. Vino a robar. ¿Y qué les robó? El título de la tierra. Dios le había entregado el título de la tierra a Adán y a Eva. ¿Saben qué? Gobiernan es de ustedes. Cuando Adán y Eva pecan contra Dios y comen del fruto y lo desobedecen, le dieron el título a Satanás. Él se lo supo robar. Le robó el título a este Adán y Dios en la cruz tuvo que llegar y vencerlo y recuperar ese título una vez más. Por eso es que el Señor dice, todo el poder y la autoridad me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y ese título es mío una vez más, y lo recupera en la cruz. O sea, Satanás vino a robar y se robó ese título. Vino a matar y también mató a Adán y Eva. ¿De qué manera? Espiritualmente. La relación entre Dios y él continúa, pero créeme, ahora van a morir porque Dios los había hecho para ser eternos. Pero con la muerte, con el pecado, entró la muerte, dice el pasaje, dice la palabra. Y llegó y les quitó la vida, en ese sentido. Porque ahora van a morir. Vino a robar, vino a matar y vino a destruir. ¿Y sabes qué destruyó en la vida de Adán y Eva, ahí en el Edén? La relación perfecta que tenían con Cristo Jesús, con Dios. Eso es lo único que hace este ser. Viene a robarte, viene a robar, a matar y a destruir. Y aquí vamos a ver cuál fue la razón. El versículo 15, una vez más el 14, dice así. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la maldad o la iniquidad se halló en ti. Oh, ahí fue el problema. Fuiste creado desde el principio. Yo te creé muy bien, muy bonito, perfecto. Yo no te creé como Satanás.
Tú llegaste a hacer eso. ¿Por qué? Porque permitiste que la maldad entrara en ti. Y él se quiso sentir a Dios, se quiso revelar y comparar con Dios. Isaías 14, el otro pasaje clave que no nos va a dar tiempo de leerlo, nos habla de realmente el orgullo, ese orgullo de querer llegar a ser Dios. Fue el problema más grande de este ser. Y es lo que dice aquí, esa maldad se halló en ti. Y ve el versículo 16. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. Oh, ahora entiendes por qué hay violencia en el mundo entero. Porque aquí nació en él. Todas esas guerras, todos esos carteles de droga matándose unos con otros, todo ese tráfico humano que hay hoy en día, toda esa violencia de que la gente en las calles se matan unos a otros, este es el origen. Tiene un origen espiritual. Desde antes que todo se viera, que tú y yo podemos ver, créeme, su origen viene desde ese tiempo, desde los tiempos de Satanás. Dice una vez más el 16, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Oh, eso es el problema, ajá. Eras tan precioso que te exaltaste tú solo. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Oh, mira, también la sabiduría se corrompió a causa de su belleza, de su gran esplendor. Y te arrojé a la tierra y te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. No, observa, dice el pasaje que lo aventó a la tierra. Apocalipsis 12 nos dice el Señor también, la palabra que agarraron a Satanás y lo aventaron a la tierra con sus ángeles. Satanás no está en el infierno. Muchas personas piensan, oh, Satanás está en el infierno. No, no. Él está aquí en la tierra haciendo de las suyas. Claro, Dios lo tiene con una cadena, lo tiene amarrado y le permite hacer lo que quiere hacer. El plan de Dios. Pero no anda corriendo solo, como haciendo lo que se le da su gana en ningún momento. Pero entiende, está aquí en la tierra. Y está vivo. Y está furioso porque perdió todo su poder. Perdió toda su autoridad. Y está furioso porque cuando Dios te hizo a ti y a mí, Dios nos hizo según su imagen y semejanza. Es decir, el hombre se asimila más a Dios y se parece más a Dios y no a ese ser. Es una de las razones por las cuales Satanás te detesta. Porque cada que te ve, le recuerdas a Dios. Y no está contento. Y te va a atacar. Y te va a buscar. Pero recuerda lo que dice la palabra. Que es mucho más fuerte el que está en ti que aquel que vive en el mundo. Si Dios es más poderoso que este ser. Y yo te puedo asegurar. Ya tengo más de 30 años caminando con Dios. Un poco de 30 años. Y lo he visto actuar en mi vida. Y Dios es un Dios tan fiel y poderoso que hace las cosas imposibles que tú no puedes. ¿Y sabes qué? Siempre me ha protegido. Y Él te quiere proteger y estar contigo siempre. Pero todo depende de ti. Si quieres aceptar su invitación. Mira, lo creas o no, ya pasaron 45 minutos. Y aquí le vamos a parar. La semana que entra continuaremos con nuestro estudio. Vamos a estudiar un poquito más a este ser. Un poquito más. No acabamos todo lo que queríamos cubrir. Pero quiero que te lleves esto en mente. Dios te ama. Dios nos dio su palabra para que tú y yo la conozcamos y la podamos aplicar. Si en este momento tú estás pasando por una situación apretada, enfermedad, problemas económicos, problemas emocionales, no sabes a dónde ir, estás desesperado, deja que Dios tome riendas, la dirección de tu vida. Dale la oportunidad. Invítalo a vivir en ti. Y créeme que Dios en su preciosa gracia, misericordia y gran amor te va a dar una mejor vida. No te digo que te va a eliminar todos los problemas, porque esos nos sirven para crecer, pero Él siempre va a estar contigo y nunca te va a abandonar. Si estás dispuesto a hacer eso, ora conmigo en este momento y vamos a pedirle que entre en tu vida en este momento. ¿Ok? Y vas a ver lo que va a pasar en los días que siguen. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, te doy gracias por tu palabra, por este domingo tan sabroso, Señor.
porque tu palabra es rica y es preciosa. Te quiero suplicar, Señor, que escuche la voz de las personas que están orando en este momento contigo, que te necesitan y que no te conocen. Padre, entra en su corazón de ellos, abre su corazón y su mente para que te conozcan y te busquen. Y tú que estás viendo este video, haz esta oración en este momento. Padre, Cristo Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y que me limpies de toda la maldad que he hecho. Te quiero suplicar que entres en mi vida, que me llenes de tu Espíritu Santo, que perdones mis faltas y que me permitas caminar junto a ti y hacia ti. Te reconozco en este momento como Señor y Salvador y creo, Señor, lo más profundo de mi ser, que tú viniste a la cruz a morir por mí y pagar por mis pecados y que resucitaste al tercer día y que estás en el cielo, Señor, reinando. Te acepto, Padre, como mi Redentor. Escribe mi nombre en tu libro de la vida y llévame junto a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén, amén. Si hiciste esta oración con honestidad, con franqueza, por la autoridad que nos da la palabra, te puedo asegurar que Dios ya te aceptó y estás dentro de su familia, si lo hiciste de corazón. Y si no, hazlo después, pero hazlo mientras tengas vida. Ok. Gracias una vez más por estar conmigo. Aquí le paramos porque si nos pasamos, estas clases van a ser un poquito más largas porque es mucha la información que hay en ellas. Pero antes de irme quiero mandar un saludo especial a una pareja que estimo bastante y que los amo como mis hermanos en Cristo Jesús. Y es a Liz y a ese Raúl allá en México, en El Salado. Hace tiempo, es una gran familia que admiro bastante y los quiero bastante. Oro por ustedes también, los amamos mucho en Cristo Jesús. Recibí tu email y gracias por tus palabras. Créeme que realmente es un placer el compartir estas palabras, estos mensajes con ustedes allá en México, que sigan creciendo. Un saludo a ti, Liz, un saludo, Raúl, y a tus hijos también. Que Dios los bendiga y sigan creciendo. Y para todos aquellos que ven este mensaje, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca esta semana, que los prospere y nos vemos la semana que entra si Dios quiere, ¿ok? Recuerden, háganlo de siempre. Hagan su oración. Lean la palabra. Y compartan el Evangelio y van a estar bien. De su hermano Miguel y del Ministerio Tetelestai, que tengan una muy buena tarde y nos vemos la semana que entra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.